en el tema de Álvaro Gómez. Claro, Eso sí. es lo que usted está interesado. Sí, eso es Y me compromete, primero que todo, me comprometo yo con la seguridad mía. Yo no tengo escolta, yo ando solo, ando en taxi, hermano. ¿Sí me entiende? Y es un tema re delicado, porque usted sabe que es un tema delicado. Lo que sí yo le Pero puedo... ¿por qué es delicado si ya las FARC dijo que eran las FARC? Sí, claro, la FARC es la FARC, pero ¿qué es lo Era que no se ha delicado contado? cuando no habían dicho. ¿Qué es lo que no se ha contado todavía de eso? ¿Cierto? Que ya contaron de que el comando supuestamente murió o no murió en la cárcel. Eso falta verlo, ¿sí me entiende? Si ya se contó o no se contó. Yo recuerdo que la primera versión o propuesta de operativo que me hizo a mí Danilo contemplaba la necesidad de un vehículo. Eso se descartó, y se descartó porque en esa zona a esa hora hay demasiado tráfico vehicular. La razón que yo le dije por qué no debería hacerse en vehículo fue esa. Le dije hay que buscar otra forma porque subirse a un carro ahí es prácticamente meterse en un trancón. Luego ellos contemplaron la opción de unas motos, igualmente se descartó por la cantidad de gente que eso implicaba, es decir, 3 que van a participar más 3 motociclistas ya son 6 personas. Eso va en contravía, digamos, de lo que se debe buscar, y es que obviamente en ese principio de economías de fuerzas pues participe la menor cantidad de gente posible, apenas la necesaria, de manera que finalmente se optó porque ellos salieran a pie, es decir, ellos llegan, los 3 que participaron llegan a pie y se retiran, digamos, a pie de la zona. Se supo en las FARC o en la RUAN o en su grupo sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Qué dijeron? ¿Cómo lo narraron? ¿Qué les contaron? Bueno, primero eso nunca se supo. El secreto y la compartimentación. Nosotros, los sobrevivientes de esos periodos de guerra, que llegamos al proceso de paz, venimos a enterarnos que eso lo hizo las FARC, porque nuestros jefes de entonces, hoy miembros de la Dirección Nacional del Partido, han reconocido ese hecho. Pero durante la guerra, a uno nunca le decían qué cosas hizo, qué cosas no hizo las FARC. Yo personalmente no conozco absolutamente a nadie que haya participado en esa acción como tal. ¿Ni conoce nada de esa acción? ¿No habló después con ellos? No, en absoluto. Fue una acción que fue muy hermética en las FARC. De hecho, la gran mayoría conocemos de esa acción es ahora, ¿sí? Después de que salió a la luz pública y de que los mandos de las FARC manifestaron haber realizado ese accionar. Pero en las FARC alguna vez se escuchó en la Joselo o allá en el monte o en alguna circunstancia que estuvieran reunidos que el hecho de Álvaro Gómez pudo haber ocasionado la muerte o la masacre de Mondoñedo? No, porque es que ni siquiera sabíamos que eso, o sea, yo, y se lo digo, hasta que Carlos Antonio salió a decir que fue la red urbana la que ejecutó a Álvaro Gómez, pues sí, que pensé lo que todo el mundo pensaba, que eso quién sabe quién lo había hecho, que el narcotráfico, que el gobierno, que Pastrana, que sí, no teníamos certeza. Lo único que sí tenía certeza fue lo que esa vez me dijo el mono. Me dijo, yo sí sé quién lo mató. La versión de las FARC sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado en boca de Carlos Antonio Lozada es la siguiente. Aquí estaba el vehículo que lo esperaba, él estaba dictando una clase en la Universidad Sergio Arboleda, aquí en Bogotá, que queda en la carrera 15 con calle 74. 3 sicarios participaron, dijo Carlos Antonio Lozada, 2 con pistola y 1 con una subametralladora Ingra. Cuando cometieron el crimen, los sicarios salieron caminando, bajaron media cuadrita hasta la carrera 15 y caminaron 1 cuadra más hacia el sur, para luego bajar hacia la carrera Caracas. Tenemos una entrevista con un exintegrante de las FARC que estuvo alrededor de 22 años en cárceles. Cuando él estaba en una de estas cárceles y meses después del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, llegó otro comando distinto al que describe Carlos Antonio Lozada, comando de la red urbana Antonio Nariño.
Ellos dijeron que fueron quienes asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado. Incluso uno de ellos empezó a negociar con la fiscalía. Cuando las FARC se enteró, ordenaron asesinarlos. Estamos en el año 95 Sí, 95. y está usted en la Modelo. Ujú, Ese es el año que matan a Álvaro Gómez Hurtado. ujú. ¿Qué labor hizo usted en ese operativo que se hizo para... A ver, lo de Álvaro Gómez hay que aclarar esto. Primero que todo, las FARC sí fueron, ¿cierto? Las FARC fueron. Yo no sé cómo hay gente que pone en duda todavía la muerte de Álvaro Gómez a mano de las FARC, ¿cierto? Inclusive el mismo Estado lo sabe, que fueron las FARC. El secretariado había orden de ubicar una cantidad de personajes de estos, entre esos Álvaro Gómez Hurtado, ¿cierto? Los frentes cercanos ya a Bogotá pues se pusieron en esa labor de tratar de hacer inteligencia, de ubicar. Carlos Antonio Lozada, comandante de la red urbana Antonio Nariño de las FARC, que operaba en Bogotá en la época en que fue asesinado Gómez Hurtado, señaló ante la JEP otra cosa. Dijo que no hubo seguimientos al líder conservador. El día que yo me muera, los veteranos... No, eso fue una adquisición, sí. Doctor Gómez, ese que acaba de decir usted, el día que yo me muera, ¿piensa a menudo en la muerte? ¿En su propia muerte? No, pues sin angustia, ¿no? Pues, más bien como con ganas de saber cómo es eso. O sea, usted no sabía dónde estaba Álvaro Gómez durante el día, que lo iban a matar. ¿Usted no sabía? No, la información que nosotros teníamos era a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, no recuerdo, sale de la universidad y se sube al vehículo. Esa información se corroboró y sobre esa base se diseñó el operativo. Pero no hay un trabajo, digamos, de seguimiento del doctor Álvaro Gómez en su casa, nunca se buscó esa información, entre otras cosas, porque vuelvo y lo he repetido aquí varias veces, nosotros no andábamos detrás del doctor Álvaro Gómez para asesinarlo, sino nos llegó esa información, se verificó, se pidió la autorización y se realizó el hecho. Cuando ejecutan a Álvaro Gómez, pues lo que se entera uno fue la FARC, porque la FARC le estaba trabajando a eso, ¿cierto? Que era la orden que había dado el secretariado. Tiempo después cae un comando de las FARC, ¿cierto? Que fue cuando pasó lo de los muchachos de Mondoñedo que ejecutaron, que mataron, que hacían parte de la red, unos sí, otros no. Y después cayó un comandito pequeño que decían que ese comando era el que había ejecutado al doctor Álvaro Gómez. Pero ese tema se lo puedo dejar hasta ahí porque yo estoy en la Comisión de la Verdad y no hemos entrado en ese tema. Y hasta que ese tema no se finiquite ahí, no le puedo contar más del tema del comando, de la gente que entró a la Modelo y que decían que era la que había ejecutado al doctor Álvaro Gómez Hurtado. Pero usted tiene entonces historia que contar sobre esa gente. Sí, claro, hay historia que contar y hay historia que contar, pero toca contarla primero en la gente. Cumplir con ese compromiso. Pero esa gente que dice que entró, ¿están vivos? Esperar que la Comisión de la Verdad y la JEP saque su reporte Sí, pero y ahí podemos hablar. Solo saber, de los que asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado, ¿hay alguno vivo? Sí puede haber uno vivo. ¿Quién? No sé, pero puede haber uno vivo. ¿Pero usted sabe quién es? No sé. ¿No sabe quién es? ¿Usted escuchó para esa época del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado a los siguientes alias? Freddy, Chayán, Danilo. Esa información yo no se la puedo dar todavía. No se la puedo dar porque sería yo estar incumpliendo con lo que nosotros pactamos en la JEP, que es decir primero la verdad ya. Se la puedo dar. ¿Pero escuchó alguno de esos nombres? No me acuerdo. Sebastián. No me acuerdo. No le voy a dar la información porque es que no se la puedo dar. La versión de Robinson da a entender que el comando que habría asesinado a Álvaro Gómez Hurtado es distinto al que ha dicho Carlos Antonio Lozada. Esta acción fue realizada también por un comando del Frente Antonio Nariño. Esta acción la realizan 4 personas de ese comando. Estuvo quien coordinó, digamos, y dirigió la acción, obedecía al nombre de Danilo. Yo voy a llorar. ¿Quién es el Adela? Él fue mi compañero, mi socio, como lo llamamos en paro, el papá de mi hija, Danilo. Danilo era el seudónimo que tenía en
en la FAREP. Él falleció en una emboscada de la policía. Participa también un compañero que nosotros llamábamos Chayán. Él posteriormente va a morir en los hechos de Mondoñedo, no exactamente en el hecho de Mondoñedo como tal, es decir, de quienes aparecieron allí en esa ejecución que hizo también la policía, sino que fue asesinado al día siguiente. Participa también Freddy, él sí fallece allí en esos hechos de Mondoñedo, y alias Sebastián. Es otro integrante de la red urbana de Sebastián. No conocemos nosotros su situación. Él, luego de los hechos, meses después desertó de la red urbana y no tenemos conocimiento de cuál pueda ser su situación actual. ¿Usted estuvo con alguno de esos hombres que fue a la cárcel que aparentemente dispararon contra Álvaro Gómez? Sí, claro. ¿Compartió celda con ellos? Celda, pasillo y patio. Pero ellos le contaron a usted que habían hecho eso. Pueden contar, pueden no contar, pero en ese tema yo no le ahondo más porque no puedo ahondarle más, hasta que no cumplamos lo que se pactó en la ley. Es que ahora se dice que fue alias Danilo. ¿Quién sabe? ¿Pero sabe usted quién es alias Danilo? Pues por el momento no me acuerdo. Y no va a conseguir más de mí, en ese tema no consigue más de mí. Eso sí tenga la plena seguridad. De ese comando al que hace referencia Robinson, nada se sabe. Es probable que hayan sido ejecutados y una hipótesis apuntaría a las FARC como responsable. Hasta ahora se había conocido que era un comando de la RUAN con los nombres que le digo, o sea, Danilo, Freddy, Chayán, Sebastián. Pero de ellos no se había sabido que hubiesen caído presos. Estas personas que cayeron presas, ¿cuánto tiempo después del asesinato de Álvaro Gómez cayeron presas? Las que usted dice que llegaron a la cárcel. Eso fue lo de Álvaro Gómez fue en el 1995. Sí, noviembre. Noviembre. Ellos tuvieron que haber llegado en el 96. Unos meses después, unos 10 meses, un año después más o menos. No mucho, ellos no llegaron en el mismo 95. Ellos cayeron en otra acción, pero no por la acción de Álvaro Gómez. ¿Y usted le creyó a los que llegaron a la cárcel de las FARC que dijeron que cometieron lo de Álvaro Gómez? ¿Usted le creyó? Sí, claro, porque creo que de ese comandito, eran 4 o 5 que habían llegado, uno comenzó a hacer cercanías con la fiscalía. ¿Cierto? Y de afuera llegó una orden de ejecutar todo ese comando. ¿De afuera de la misma FARC? De la misma FARC, del EMBO de la FARC, del secretariado de la FARC. Llegó una orden de ejecutar ese comando. ¿Y a quién le dieron la orden a usted? No, yo no era el jefe en ese tiempo. Eso está documentado, eso que lo cuenten ya los jefes de esa época. ¿Y ejecutaron al comando? Eso sí que que se lo digan los jefes de ese tiempo. Carlos Antonio Lozada cerró de tajo la posibilidad de hablar del caso. Ya le dije que sobre ese tema no voy a hablar. Era normal que miembros de la red urbana Antonio Nariño de las FARC fueran capturados por delitos comunes. Así lo señala el documento Historia Red Urbana, redactado por el mismo Carlos Antonio Lozada y encontrado por las autoridades en uno de los computadores del Mono Jojoy en septiembre de 2010, cuando fue abatido. En el año 88 ya tenemos la experiencia acumulada, los cuadros. Cuando eso ya nosotros habíamos puesto presos, porque en los asaltos nos cogen varios compañeros. En ese proceso nosotros ponemos varios presos que son capturados en acciones y caen como delincuencia común. Usted me estaba contando que le creyó al grupo que cayó preso en la cárcel cuando usted estaba, que ellos habían sido los que asesinaron a Álvaro Gómez. ¿Por qué? Porque generalmente la gente cuando llega y que son compañeros de uno, son camaradas de uno, cada quien comienza a contarse sus historias, ¿cierto? Las acciones que hubieron, qué hice yo, qué no hice, unos a sacar pecho con eso, ¿sí me entiende? Y cuando esta gente tiene su juventud, son relativamente jóvenes, son inmaduros también, y de pronto en una tomadita de chicha o en unos tragos se ponen a contar lo que hacen, ¿cierto? Yo participé en esta, y eso se daba mucho en la cárcel cuando los guerrilleros se reunían, ¿cierto? Se reunían a echar cuentos y a contar sus historias y a contar sus vivencias dentro de FARC. Eso se daba. ¿Qué contaban? Ahí, de que ellos habían hecho parte y que ellos habían ejecutado a Álvaro Gómez Hurtado.
¿Pero qué detalles daban? ¿Cómo lo hicieron? No, cómo lo hicieron, cuando salió, bueno, toda esa vaina, lo que fue el operativo de la muerte del doctor Álvaro Gómez. ¿Pero qué detalles recuerda que ellos hayan contado? No, hasta ahí le dejo. Que lo cuente otro. Los consultados exmiembros de las dos redes urbanas que operaron en Bogotá en los años 90, la red urbana Antonio Nariño Ruán y la red urbana José Lozada, tienen una narración idéntica. Ninguno de ellos sabe si los 4 hombres que Carlos Antonio Lozada señaló ante la JEP como los asesinos de Álvaro Gómez Hurtado fueron los que realmente lo ejecutaron. La importancia del testimonio de Jorge Augusto Bernal, alias Robinson, es que él conoció en 1996, en la cárcel Modelo de Bogotá, a un comando que dijo haber cometido el crimen y que es distinto al que Carlos Antonio Lozada culpa. Alias Robinson contará en la Comisión de la Verdad los detalles de lo que supo sobre el magnicidio del político conservador y si aún vive alguno de los sicarios.